Ay, ay, ra, ra, ya, ay, ay, ra, ra, ya, ay, ay, ya, na ira ra ra na 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 ira ira ra na 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 ra na 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 ira ira ra ya ra ra da 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 da. Shalom a todos, bendiciones desde la Tierra Santa. Este canto espontáneo que, de hecho, antes de comenzar la clase, viendo un vídeo sobre la biografía de los Sadiquim, me ha inspirado a cantar y yo que tenía todo listo para grabar la clase, le di grabar el botón y así que decidí compartir este momento de este éxtasis místico de ese canto. Este es un nigun, una canción que cantamos los judíos, así que el judío que me esté viendo, especialmente los judíos de la yeshiva, saben que todos los chicos de la yeshiva cantamos estos nigunim y la verdad que es muy muy especial, así que le di grabar al botón antes de comenzar la clase del día de hoy, así que bueno, qué mejor que comenzar esta clase con este nigun, con esta canción del corazón que viene del alma, que viene de la Neshama. Y específicamente hoy que vamos a hablar de temas muy, muy profundos, temas muy elevados que están conectados con la conexión que tenemos con Akadosh Baruj Hu. Así que para la clase de hoy les pido paciencia porque vamos a tocar temas profundos, temas espirituales que tienen que ver un poquito también con teología judía. No sé si podemos llamar o usar ese término, que no es un término que usemos, pero bueno, vamos a hablar. Vamos a entrar al capítulo número 2 del estudio de esta obra, La dimensión interna del cabalista Aryeh Kaplan. Como saben, el libro que tengo, la edición está en inglés, así que estoy haciendo traducción simultánea a medida que estoy enseñando la clase. Ya les adelantaba anteriormente que la forma en que estamos estudiando este curso no es que yo estoy haciendo una conferencia y hablando de temas, no, sino que estoy haciéndolo a la manera judía, como estudiamos nosotros en la yeshivot. ¿Qué quiere decir eso? Que literalmente tomamos el libro y leemos de las palabras del rabino, que sea Rabbi Aryeh Kaplan quien hable, y luego explicaremos y clarificaremos algunos términos. Por tanto, esa es la mejor forma, no es lo que digo yo, lo que dice, no, son las palabras del rabino Aryeh Kaplan. Hay que entender algo muy importante, entrando ya en materia para la clase de hoy. El capítulo 2 lleva como título Dios y el hombre. Y vamos a entrar a explicar los secretos del nombre de Dios. Vamos a hablar de los universos. Es probable que no nos dé tiempo, pero también quedaría pendiente hablar de los niveles del alma, de las extensiones del nombre de Dios. Hay muchos secretos espirituales acá, pero que hay ciertos conceptos que son clave que tienen que comprenderse. Le decía que estamos aquí estudiando Cábala Real, que tiene que ver con temas muy ocultos, con la esencia del ser humano, con ese ocultamiento de la divinidad que al mismo tiempo yo diría que nos está desafiando, ¿no? A encontrarlo. Ya lo van a ver cuando nos adentremos en el material. Y son conceptos claves que hay que tener presente a la hora de estudiar la Kabbalah. Como ya saben, la Kabbalah es esta disciplina que nos debe llevar a la Debekut, a la unión con Dios. El canto, por ejemplo, es una forma de ello. Vieron que estaba cantando al principio de la clase porque la Neshama está expresándose. La Neshama se expresa esa conexión con Dios y vamos a hablar hoy de la Neshama, de los secretos de la Neshama, y en las siguientes clases vamos a profundizar todavía más en cuanto a los universos en la Cábala, los niveles del alma, qué significan realmente estas cosas. También les quiero adelantar o más bien advertir de que lo que estamos analizando aquí son conceptos básicos, porque de todo esto que yo voy a estar leyéndoles a ustedes, si yo quisiese, pudiera profundizar en un nivel totalmente diferente y a un nivel de
profundidad en el entendimiento de estos secretos, que sería todavía de un nivel de una comprensión más elevada. Pero no es el objetivo, sino que primero hay que tener las bases. En otros cursos se puede profundizar, porque en la Kabbalah decimos que cada nivel en realidad oculta capas y capas de conocimiento y de entendimientos. Entonces yo a veces tengo esa dilema, ¿no? Porque yo sé que estoy leyendo un material, pero yo en mi nivel de conciencia sé que lo que estoy leyendo es básico, que la verdad todavía está más oculta detrás de lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Pero como esto es un curso de introducción, nivel básico, nivel medio de Kabbalah, hay que compartir, hay que primero poner la base, el fundamento. Y una vez que los estudiantes progresen con el tiempo, con los años, entonces irán conociendo otros niveles de entendimiento de las enseñanzas de los Sadikim. Pero de momento tienen que tener una base, porque todo el mundo que estudia la Kabbalah tiene que conocer los fundamentos, los principios de esta sabiduría. Así que bueno, sin mucha más dilación, vamos a entrar al capítulo número 2. Vamos a adelantar lo que podamos en la clase de hoy, se nos van a quedar muchos materiales. En el día de hoy yo estoy luciendo esta vestimenta que la verdad es que es muy especial porque esta vestimenta viene de Portugal. Cuando estuve en Portugal recientemente, pues allí la adquirí en un pueblecito de Portugal y la verdad es que me siento muy honrado de llevar esta vestimenta tejida que muestran los tejidos de estos pueblecitos de Portugal, así que si hay alguien de Portugal que me esté viendo, me parece que esto viene del Algarve, pero no estoy muy seguro, no recuerdo bien, era como un pueblito medieval y la verdad es que me gustó muchísimo y aquí estoy haciendo gala, ¿no? De vestimentas portuguesas. Así que bueno, sin más dilación, vamos a entrar a leer las palabras del rabino Aryeh Kaplan y explicar un poquito qué es lo que nos quiere, los principios que él nos quiere enseñar acá. Capítulo número 2 se titula Dios y el hombre. Vamos a comenzar a leer. Hay un subtítulo que dice El propósito de la creación. Recuerden que en la clase anterior estuvimos hablando, ¿no? de esa interacción que hay entre el ser humano y la divinidad. Y la pregunta fundamental es ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué nos ha creado el Creador? ¿Quién es el Creador? ¿Es el Dios que hablan en las religiones? ¿Es quién? ¿Es un señor sentado en un trono con una barba? Es el infinito desconocido. Qué es el creador? ¿Y qué hacemos nosotros acá? ¿Qué función tiene la creación? ¿Para qué hemos sido diseñados? ¿Qué propósito hay detrás de todas las cosas? ¿Cómo la unidad puede interactuar con la multiplicidad? Sobre estos temas vamos a entrar a analizar en el capítulo de hoy. Dice lo siguiente: la fundación del judaísmo es la realización de que la vida tiene un propósito. Claro, dice Reverend Kaplan, cuando uno va y escucha lo que dicen las religiones del mundo, todas las religiones te van a decir que la vida tiene un propósito. Pero dice él que el judaísmo esto es una idea absolutamente central. Nada que esté manifestado en este universo existe porque sí o sin una causa. Todo lo que está manifestado tiene una causa de existencia. Este libro tiene una causa de existencia. Esa pizarra, esa pared, los árboles, los animales, las rocas, el cielo, el dibujo, la forma que se creen las nubes, los ríos, todo tiene una causa de existencia, una razón. Nada existe por casualidad, nada. Y el ser humano, por supuesto, tampoco existe por casualidad. Cada uno de los seres humanos que ha venido a esta tierra ha venido con un propósito, con una causa, con una razón. Nadie nace porque sí, porque nació por casualidad y mueren por casualidad, no. Usted que me está viendo, si usted no lo sabe todavía, cuál es el propósito de su vida, quiero que sepa que su vida sí tiene propósito, porque usted no nació por casualidad. O si usted vino a este mundo, es porque hay un secreto muy grande relacionado con su vida, con su existencia, y es su tarea descubrir ese gran misterio. Pero vamos a entrar en detalles. Y dice, esto es una idea central en el judaísmo, que la vida tiene un propósito. El sol, las estrellas, las galaxias, los planetas,
los billones y billones de estrellas, de galaxias, de constelaciones, algo hay ahí, hay un propósito, nada se crea por gusto. Dice Rebecca Kaplan, el universo fue creado por una razón y lo que es más, de alguna forma nosotros, el hombre, el ser humano, nos beneficiamos de ello. Estamos involucrados en ello. Somos copartícipes de ese propósito. Porque como vamos a estudiar, el ser humano, el hombre, por lo menos en la tierra, es, como se diría en inglés, top of the top, número uno de la creación. Por lo menos aquí en la tierra. Ya lo dice la Torá, la tierra la ha entregado el Creador a los hijos de los hombres, al ser humano. Sigue diciendo, pero meramente decir que el universo existe y que hay un propósito no es suficiente. El judaísmo va un paso más allá y afirma que tanto el hombre como el universo tienen un propósito porque fueron creados por un ser con propósito. Y llamamos a ese ser Dios. O sea, no es solamente que nosotros fuimos creados con un propósito y todo lo que existe tiene un propósito, o sea, una utilidad, sino que el ser que creó todo también tenía una razón por la que lo creó, un propósito para crear las cosas. ¿Por qué quiso él crear las cosas? Tiene una razón. No creó porque estaba aburrido y empezó a hacer cosas. No, no solamente es que tenemos un propósito, es que el que creó tenía en mente algo. Fíjense. Por ejemplo, este marcador fue creado, tiene un propósito, tiene una utilidad. ¿Qué utilidad es? Bueno, se usa para marcar, ¿verdad? Para el libro. Pero el que diseñó el marcador también tiene un propósito que sirviera para marcar. Y el libro, el que va a estudiar el libro luego, tal, tal, es bueno para la vista, los colores, no sé. Entonces, de igual forma, el creador diseñó todo. Y cada forma creada tiene un propósito, una utilidad, pero el que lo diseñó también tenía un plan con esa forma de vida de creación. Por tanto, el que nos diseñó a nosotros no nos creó por gusto. Tiene un plan y un propósito conmigo, con usted y con cada una de las criaturas. Sigue diciendo, ese ser lo llamamos Dios, vamos a llamarlo así. Se le dan muchos otros nombres. De momento vamos a llamarlo así, luego vamos a aprender cómo se le llama en la Kabbalah. Pero de momento vamos a empezar por aquí. La verdad es que, dicen los Jamim, el creador no tenía necesidad de crear nada. No le hacía falta nada, perfecto en el grado más absoluto. No hacía falta que crease nada. Entonces, ¿para qué creó las cosas? Sigue diciendo. Cuando el creador decide manifestar las cosas en este mundo, si es tan conocedor, si es tan poderoso, si es grado de perfección, entonces lo que crea tiene que ser bueno. No puede crear algo que no sea bueno. Entonces tiene que ser para un bien. Como decía Sócrates, el filósofo, todas las acciones del hombre van en el bienestar de su alma. Incluso la gente que se puede hacer daño a sí mismo, lo hace pensando que es bueno para sí. ¿Cuánto más entonces el que nos diseñó? Entonces, detrás de toda acción, siempre uno busca el bien de uno. Siempre. Vuelvo a decir, hasta la gente que se hace daño físicamente lo hace pensando que eso es bueno para él o para ella. Por tanto, siempre se va detrás del bien. Y entendemos entonces que detrás de la creación hay un bien, dicen los cabalistas. Ahora, la creación en sí es un acto de bien. No es que las cosas sirven para un bien, este marcador es para un bien, para una utilidad. Pero es que la creación en sí es un acto de bien. O sea que no es solamente la cosa, sino que el acto tiene ya de sí la intención de bien. No es el objeto solamente que tiene una utilidad, sino que el diseñador en el pensamiento, ya de por sí el pensamiento y la acción están encaminadas al bien, antes de que el objeto se materialice o se cree.
Sigue diciendo lo siguiente, que todo tiene un orden, nada se ha creado desorganizado, hay un sentido de las cosas. Dice Javier Kaplan que el mundo se preparó y todo y se diseñó para la criatura más elevada que está en este planeta. No estamos hablando de otros planetas ni de otras dimensiones. En este planeta, al parecer, la criatura más elevada es el ser humano. ¿Cómo lo sabemos? Porque está en la Torah y dice que Hashem creó el hombre, Tselem Elohim. Hay muchos secretos y misterios. Tselem Elohim, a la imagen divina. Vamos a entrar a explicar qué significa eso. Por tanto, dice aquí los Jajamim que todo está preparado. Este lugar se preparó para el ser humano. Para la tierra se preparó principalmente para que habitase el ser humano. Y es la razón, los que gobiernan el mundo, dirigen todo es el ser humano. El hombre tiene dominio sobre todas las bestias, los animales, las criaturas, todo. Somos los que dirigimos y gobernamos este mundo, es el hombre. Sea para bien o para mal, lo que sea, el hombre es el que manda en esta tierra. Entonces, ¿qué indica esto? Que el número uno de la creación aquí es el ser humano, en la tierra. El que manda, el que comanda todo, el que con un botón puede volar todo el planeta Tierra con una bomba atómica, es el ser humano. Entonces, lo más poderoso que existe aquí en esta tierra es el ser humano. Y por tanto fue creada para nosotros. Así también está escrito en la Torá. Dios le entregó el poder al hombre y le dijo, aquí tienes la tierra, te doy dominio sobre todas las criaturas, sobre todo lo que existe, domina la tierra y sojúzgala. Dice así. Entonces estamos viendo acá que todo este mundo está preparado entonces para el hombre. La tierra para que biológicamente el oxígeno que necesitamos, los alimentos, todo está para que se sostenga la vida del ser humano en esta tierra. Ahora, vemos entonces de que si el creador prepara todo un universo, todo un planeta con todo lo que necesitamos, comer, el agua, el oxígeno, tantas cosas, entonces está entregando bien al ser humano. Entonces hay un plan aquí detrás del que nos puso en este planeta para que pudiese la vida continuar y existir. Hay toda una serie de condiciones que posibilitan, por tanto eso se llama bien, o sea, es bueno para nosotros. Si no, la vida no se pudiese sostener. Los sabios del Talmud preguntan, bueno, ¿y qué hay detrás de toda esta creación? Rabbi Kaplan explica que todo lo que se trajo en este mundo fue preparado, predeterminado. Ya partimos del concepto básico. Nada existe de manera aleatoria, sin causa alguna. Todo lo que existe tiene una utilidad. Cada órgano, cada parte, cada cuerpo del ser humano, cada neurona, cada célula, no sobra, tiene una utilidad. Y así es con cada una de las creaciones que hay en este mundo. Por tanto, hay una mente inteligente, un diseñador inteligente que puso todo en un orden, en una estructura para sostener la vida en la tierra. Y el ser humano como número uno de la creación, con poder sobre este planeta. Ahora, y vemos que todo es, otra vez, es un bien que se nos está dando. La vida, todo lo que se necesita para sostener la vida, etcétera. Placeres, ver en colores, gustos, tantas cosas. Sigue diciendo, y voy a leer directamente del texto. Vemos que la creación, por tanto, es el acto más perfecto de altruismo, de amor y de bien que se puede entregar al hombre. Primeramente, hemos de realizar, bueno, hay una pregunta acá. Decimos que Dios creó el mundo en orden para entregar bien al hombre. Pero ¿qué es ese bien? ¿Qué es ese bienestar que le puede entregar Dios al hombre? ¿Qué es? Primeramente tenemos que darnos cuenta de que cualquier bien que Dios pueda entregar, el Creador, tiene que ser el nivel de bien supremo, absoluto, que la creación pueda aceptar.
O sea que el nivel de bien que entregaría el Creador no es el nivel de bien que entregaría un ser humano a otro ser humano, sino que el Creador, al ser lo más excelso, cuando entrega un nivel de bien, es lo más elevado del concepto de esa palabra, bien, bueno, el concepto más elevado, más perfecto de esa palabra, tendría que venir del Creador. Y dice acá, no solamente es lo más elevado, sino también lo que nosotros podamos recibir. No es lo que yo quiera, sino lo que pueda recibir. No es tampoco lo que el infinito o el creador quiera dar, sino lo que su creación pueda recibir. Este planeta, con todas las condiciones que tiene la Tierra, tiene todas las condiciones que la Tierra puede sostener, que las leyes que rigen este planeta pueden sostener, no más allá, si no se destruye todo. Entonces el creador entrega el bien máximo de acuerdo a la capacidad de recibir de la criatura. Sigue diciendo, encontramos en los textos de los sabios que se enseña el versículo del Salmo 31, verso 20, que dice, cuán grande es tu bondad o tu bien, porque lo has guardado para aquellos que te temen. Esa es una de las palabras del salmista. ¿Y qué significa esto? Dice así. Esto nos enseña el verso que Dios, el creador, ese ser inteligente, nos está diciendo, de acuerdo a tu fuerza y yo de acuerdo a la mía. En otras palabras, Dios da el bien más grande que existe que nosotros podamos recibir. O sea, tú de acuerdo a tu fuerza, yo de acuerdo a la mía. Hay una dinámica aquí entre el creador y lo creado, entre un ser inteligente y la criatura. O sea, nos ha diseñado de una manera, dos ojos, una boca, nariz, manos, no nos ha creado con 6 brazos, ni 8 piernas, ni 20 ojos. No, hay una proporción acá, hay un balance, hay un equilibrio. Todo tiene un propósito. Tiene que haber un balance, un equilibrio de las cosas. Ahora sigue diciendo, ¿qué es entonces este nivel de bien supremo que el creador puede entregar al ser humano y que nosotros podamos recibir? ¿Qué es lo más bueno que podía dar el creador al hombre? ¿Qué cosa? Bueno, alguien diría, bueno, disfrutar de los placeres, una buena comida. Hay quien le gusta pasear, ir por es un campismo, al río, a la playa, una puesta de sol, el atardecer, las relaciones sexuales, tener hijos, estudiar. Son muchos deleites, muchos gustos, muchos placeres. Y diría, bueno, todas son cosas que el diseñador nos está dando. Pero en el entendimiento de los cabalistas, ese no es el bien mayor que el creador, el diseñador, le puede dar a su criatura, a su creación. Sino que, dicen los cabalistas, la respuesta es simple. El bien mayor que puede darnos el diseñador es darse él mismo a nosotros. Wow, vamos a explicar esas palabras. El creador que pueda, el bien mayor que él puede dar, no es una buena comida, ni un chapuzón en el río, ni una puesta de sol, ni tantos placeres. El bien mayor que él pueda dar es darse a sí mismo a su criatura. Los sabios explican qué significa esto. No hay bien mayor que se pueda lograr que un nivel de unidad con él y experimentar al creador mismo. Esto es como un ejemplo de una comida. Imagínense su comida favorita. O hay quien le gusta mucho el cake, el pastel, por ejemplo. Una comida, algo bien delicioso, que a usted le guste mucho. A usted le pueden hablar, se la pueden describir esa comida, le pueden decir a qué sabe, le pueden contar y que es riquísimo y que esto y los sabores y los ingredientes, pero hasta que usted no tome un pedazo y lo coma, lo esté en su boca y sienta y esa comida se haga parte de usted,
Usted no puede realmente saber nada de todo lo otro que es teoría. Entonces dice aquí algo muy interesante, que el bien mayor que el Creador puede darle al hombre es entregarse a él mismo para que se logre un nivel de unidad, o sea, de fusión con ese Creador y de experimentar al Creador. Wow, pero ¿cómo se experimenta el Creador y cómo me puedo yo unir con el Creador? ¿Qué significan estas palabras? Sigue diciendo. En el Talmud hay un rabino llamado Rabbi Aja, y él interpreta ese verso y dice que significa que no existe ningún nivel de bien excepto Dios mismo. O sea, el bien supremo es Dios mismo. Si alguien preguntaría qué es el bien, el cabalista respondería, bien es Dios, el creador. Ahora son palabras un poco filosóficas, abstractas. Vamos a entrar a explicar. Y por eso decía que este capítulo es un poquito acá de filosofía que estamos analizando. Y ya están viendo algo muy importante. La cábala no solamente es misticismo. La cábala también es un sistema filosófico. Muchos de los grandes cabalistas que pusieron por escrito estas ideas eran filósofos, entre los grandes filósofos judíos de la época medieval. Y pusieron todas estas teorías por escritos para dar sentido a la vida, a la creación. Eran científicos también, no solamente místicos, porque usaban la parte racional y la parte mística. Eso es lo que los diferenciaba de los filósofos puros, que solamente usaban la lógica, la razón total. Pero los cabalistas usaban la razón unido a la experiencia mística. Entonces estamos entrando aquí en conceptos de cábala teórica. Ahora, ¿cómo entonces se entiende esto de que el bien supremo es Dios, el creador? ¿Cómo lograr unidad y cómo experimentar ese bien supremo? Esto es lo que quizás muchos han escuchado, el concepto de unión mística, en la que lo llamamos Debekut, fusionarse con el todo, etc. Pero esto se explica en la Kabbalah a través de los secretos del nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, el conocido como tetragramatón, el nombre de 4 letras, letras sagradas que marcan una esencia de la divinidad, pero que oculta un secreto y un misterio. La gente cuando escucha las 4 letras del nombre de Dios cree que estamos hablando que Dios realmente se llama así con ese nombre, con esas 4 letras. No entiende nada. Esas 4 letras son símbolos que se refiere al proceso creativo, se refiere a universos, se refiere a equivalencia a los niveles del alma del ser humano, o sea, el proceso externo e interno de la creación, al proceso de creación desde los mundos superiores de emanaciones de energía hasta llegar a la materia, y todo está oculto en el nombre del Creador. Toda la vida, toda la existencia no es más que el nombre de Dios expandido. Y cuando usted recuerde mis palabras, a medida que usted avance en los conocimientos de la Kabbalah, recordará estas palabras: el nombre de Dios es lo que sostiene todo, toda la creación, todos los universos. Nombre de Dios expandido, unidad con Dios, experimentar a Dios. Recuerda esas frases porque van a ser muy importantes en el entendimiento más profundo de la Kabbalah. Recuerda la historia del pastel también, de probar, de comer, de unidad. Pueden parecer conceptos abstractos, pero eso estoy dando como señales, pero que las cosas no se pueden de golpe hablar, sino que hay que dar señales y poco a poco se van a ir explicando en las próximas clases. Entonces entendemos algo muy importante, dicen los cabalistas, nos enseña el concepto del nombre de Dios sagrado, que son las 4 letras, Yud, Kei, Vav, Kei. Esas letras tienen un significado muy especial. Y vamos a leer directamente las palabras de Rabbi Kaplan cuando dice: el tetragramatón está relacionado
con el pasado, el presente y el futuro. En el lenguaje hebreo, el verbo o la palabra para ser o estar, en hebreo está relacionada con ese nombre. Y por tanto, cuando en hebreo decimos, hablamos del pasado, como por ejemplo yo estaba, o que algo fue, se utiliza la palabra hayá. Que algo es, en tiempo presente, es la palabra jové. Y que algo será, es la palabra yihye. Por tanto, concluye Rabbi Kaplan, cuando uno lee el nombre de Dios de 4 letras, uno tiene que tener en mente que Dios fue, es y será. Eso es uno de los significados de ese nombre. Todo al mismo tiempo en un instante. Escuche eso. En el mismo instante. Fue, es y será. Dios fue, es y será al mismo tiempo en un instante. Por tanto, pasado, presente y futuro no existe para Dios. Por eso se le llama el eterno, porque está fuera del tiempo. También lo llamamos el infinito, el Ein Sof. Ya hablaremos de eso más adelante. Entonces Dios fue, es y será al mismo tiempo. Por eso algunos traducen esa palabra, el tetragramatón, como yo soy o yo estoy siendo lo que es lo que quiera ser en este momento, en el pasado y en el futuro al mismo tiempo. Porque el pasado, el presente y el futuro no existe para el Creador. Por tanto, el tiempo no existe para Dios. Ahora hay que entender qué es Dios. ¿De qué Dios estamos hablando? ¿El Dios de las religiones? ¿O que estamos hablando acá de conceptos más elevados? No se apresure usted. Todavía sigue usando la palabra Dios, porque hay que empezar por ahí. Eventualmente vamos a usar otras palabras. Sigue diciendo acá, esto nos enseña que ese creador es trascendental y que está más allá de la dimensión del tiempo. Por tanto, Dios existe en la dimensión donde el tiempo no existe. Escucha esto, qué paradoja. Existe en una dimensión donde el tiempo no existe. Es una existencia donde no hay existencia. Porque otra vez la creación tiene lugar dentro del espacio-tiempo. Entonces, ¿cómo puede existir Dios en un lugar que no existe y donde no hay nada? Porque otra vez la creación existe dentro del espacio-tiempo, en el vacío. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Siquiera podemos verbalizar estas cosas, hablar de, siquiera podemos decir que Dios existe, hay tal cosa como esa. Dios existe, pero ¿dónde existe? En un lugar que no existe. Es increíble. Pero por falta de lenguaje tenemos que decir esas palabras, pero que sepa que hay secretos más profundos. Sigue diciendo. Al mismo tiempo, ese nombre de 4 letras nos revela que Dios es Mejavé. Esta es una palabra hebrea muy interesante. Está compuesta de 4 letras, Mem, Hei, Vav, Hei. Y Mejavé se puede traducir como el uno que trae toda la existencia en una manifestación. Es, en este sentido, el nombre de 4 letras, el tetragramatón, se refiere entonces al Dios como causal de la relación que existe entre él y la creación. Quiere decir que si ese creador no tuviese una causa, una voluntad, una acción de crear las cosas, no pudiese haber creación. Por tanto, vino de él establecer lo creado. Y ya vemos que ese nombre engloba misterios que estén relacionados con la misma existencia en ese nombre. Y que está relacionado con esa palabra Mejavé, que significa el uno, que trae toda la existencia
creación, en manifestación, en existencia. Por tanto, podemos decir que Él es la fuente de todo ser y de existencia y que su esencia está presente en toda la creación. Escuche lo que estamos diciendo acá. Él es la fuente, la esencia de todo ser y de toda existencia y su esencia está dentro de toda la creación. No existe nada que sea creado en el universo que no tenga la esencia divina en el interior. Y ya aquí no estamos hablando solamente de la tierra, estamos hablando de todo lo que ha sido creado. Estamos hablando acá hasta de los ángeles, fíjense, porque los ángeles tienen una forma de creación. Aunque se diga que son espirituales, eso es una forma también. Todo lo que está dentro del espacio-tiempo es creación. Aunque sean niveles sutiles que se van alejando cada vez más de la materia, pero son formas de creación, tienen forma, tienen figura, existen dentro del espacio-tiempo. Por tanto, toda la creación tiene una esencia, lo llaman también la chispa divina, pero es una energía. La energía, el sello del creador está presente en todo lo que está manifestado dentro de lo que llamamos el espacio-tiempo, donde existe todo lo que está creado, hasta las energías y los mundos más sutiles que son invisibles a la percepción humana, a los sentidos humanos, pero que sabemos que están ahí. Todo está permeado de la esencia de ese creador, de esa divinidad. Ahora, Reveré Kaplan nos dice que en ese nombre de 4 letras, el tetragramatón, está oculto también el secreto de la caridad. Y la caridad, la sadaká, se puede entender de dos maneras. Desde el punto de vista humano, pero también desde un punto de vista espiritual. Desde un punto de vista humano, cuando miramos en el tetragramatón, ese nombre de 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei, dice Reveré Kaplan, si miramos la letra Yud, es como una monedita, porque la letra Yud es pequeñita, entonces es como una moneda. Si miramos la letra Hei, es un recipiente, al mismo tiempo una mano, porque sabemos que las letras en hebreo tienen valores numéricos, y la Hei representa el número 5, es la quinta letra, por tanto el valor que tiene es el valor 5, y 5 son los 5 dedos de la mano. Por tanto tenemos la Yud, que es como una moneda, Hei, la siguiente Hei del nombre divino, que representaría la mano de Dios. Escuché esto. Luego tenemos la Vav. La Vav, ¿verdad? Es como un palo alargado. Y la letra Vav es como el brazo. La función de la Vav es conectar, conexión. Esto se estudia en los secretos de las letras hebreas. La Vav conecta. Por ejemplo, el que sabe del idioma hebreo, uno sabe que cuando hay un texto que se escribe, antes de una palabra que se va a agregar y se pone la letra Vav. Entonces la Vav está creando un puente, una conexión entre una palabra y otra. Es como en español que uno dice el río y la montaña, y ese y en hebreo es la Vav, que va delante de la letra. Por tanto, es una conexión y es el brazo que extiende la divinidad. Y por último, la última letra del tetragrama es otra Hei. Ya dijimos que la Hei representa la mano, pero esa mano no es la mano divina, sino la mano del ser humano, del hombre, que recibe aquello que el Creador está dando. Al mismo tiempo, la mano es como un cli, un recipiente. Ese recipiente, ya lo dice, es para recibir lo que el Creador nos está entregando. Pero lo interesante es que tanto el deseo de dar, como lo que se da, como el propósito de dar, como hasta la misma mano que uno necesita para poder recibir lo que te van a dar, todo viene de ese Creador.
De uno no hay nada. Ni la existencia misma viene de uno, porque uno no pidió que lo formasen, nacer, ni que lo creasen, ni todo, sino es la voluntad de ese diseñador inteligente que decidió crear todo. Entonces, él creó todo, pensó todo, envió todo, y es el que da todo, hasta nosotros mismos nos da la capacidad de recibir, es todo lo está poniendo ese ser. Fíjense qué interesante. Entonces eso es como decía el ejemplo de la Sadaka, la Yud es como la moneda, la Hei es la mano que toma esa moneda, la Vav, el brazo que se extiende, y la última Hei es la mano del mendigo que está recibiendo para que le den. Entonces Javier Kaplan explica que en el mundo espiritual también hay equivalencias acá, ¿no? Y dice algo aquí muy interesante. En el nivel divino, en el nivel espiritual, esto es la manera de la Sadaka a nivel del ser humano. Pero ahora vamos a ver este concepto a nivel divino, a nivel espiritual. Dice que el bien más grande que Dios pueda dar o que da es la existencia misma. Ya dijimos que es el creador, pero el creador es existencia misma. No tenemos de parte del ser humano petición o derecho alguno a la existencia y no podemos demandar de Dios tampoco la vida ni la existencia, porque Él fue el que quiso. Uno no puede demandar como que tiene algún derecho de demandar la vida o la existencia. No, todo viene de ese ser supremo. Por tanto, cuando ese Dios, ese creador nos da la existencia, es como un regalo de amor y la caridad o el nivel de sadaká más perfecto que puede existir. La existencia misma es un regalo. El hecho de que estemos vivos es un regalo. No pedimos ni podemos demandar tampoco. Si no es porque ese ser desea, no estaríamos acá. Nada existiría. Por tanto, dicen los sabios, esto es un ejemplo claro de amor y es el ejemplo más grande que hay de sadaká. Cuando alguien da de esa manera desinteresada porque desea el bien para la otra persona. Ese es el nivel de la divinidad. Ahora, él explica ahora el nombre de Dios de otra manera. Dice acá que la Dios representa ese regalo de la existencia misma. Ese nivel de la existencia misma, sin embargo, no nos pertenece a nosotros, porque así como la letra Yod dice acá, ese nivel de existencia es posesión personal de la divinidad. La moneda del que va a dar es hasta que no la recibe el mendigo, la moneda todavía está en la mano de quién, del dueño. Entonces la existencia pertenece al creador. Y sigue diciendo que la letra Yud al principio de una palabra, en hebreo, cuando uno pone la letra Yud al principio de una palabra, está indicando el tiempo futuro. Es algo que está en potencia. O sea, el futuro no se ha manifestado. Por tanto, está en potencia. También el nivel de la Yod es un tipo de realidad o de existencia que está oculto. Porque el futuro no lo conocemos, pero sabemos que esa potencia está, ya está, solo que no la podemos ver. No se ha manifestado en el mundo físico, pero ya existe a nivel espiritual, está oculta. Pero de momento no está disponible porque está en el futuro para nosotros. Y no tenemos acceso a ella hasta que se cree la mano que la pueda recibir. Como esa moneda. El mendigo está pidiendo, pero hasta que la moneda existe, pero hasta que no la tengas en tu mano, no es una realidad. Está en potencia, porque todavía tiene el hombre el que te va a dar. Entonces, la segunda letra, la letra Hei del nombre, ya vimos la Yud, ahora la Hei del tetragramatón, es la mano de Dios que sostiene la existencia y Él es el que desea dárnosla.
A este nivel de la Yod, la existencia es trascendental, desconocida, imperceptible, y por tanto tiene que ir a una concretización para que sea accesible para nosotros, o sea, una manifestación, una realidad. Y esto se indica por el valor numérico de la letra Hei, que alude a los 5 dedos de la mano. También indica la forma de la letra Hei, es usada como, se utiliza la letra Hei en hebreo como un prefijo. Por ejemplo, como en español existe la palabra el o la, así también es en el hebreo. Cuando se pone la letra Hei al principio de una palabra, es, es como ese prefijo en una palabra. Ha Nahar, el río. Ha Kadosh, el santo. La letra Hei va al principio de la palabra. Entonces, es un prefijo y un sufijo, y por tanto, eso es cuando se pone la letra Hei al principio de la palabra. Pero cuando en hebreo ponemos la letra Hei al final de una palabra, la letra Hei toma una connotación femenina y por tanto, en ese contexto, está especificando, definiendo al objeto. Y por tanto vemos que la letra Hei se puede usar de dos maneras, al principio, al final, y que tiene un significado. Al principio está como nombrando, al final está definiendo. Y por tanto, en este contexto, la letra Hei tiene la función de delinear y de sostener. El tetragrámatón, con la primera Hei que representa el recipiente, que viene a la existencia para ser sostenido y que define lo abstracto, que es el poder de la creación. Quiere decir que la letra G al final también es un recipiente que sostiene y que está definiendo lo que se entrega. Es como el famoso ejemplo, lo que se pone dentro del vaso, de el agua que se vierte en un vaso toma la forma del vaso. Por tanto, el vaso está definiendo el agua, aunque en realidad el agua no tiene forma y se puede definir, porque puede tomar muchas formas. Pero en este universo, una vez que entra la energía divina, toma la forma del vacío. Toma la forma. Entonces hay reglas, por eso se puede explicar de la física con las leyes que existen, las leyes naturales, las, las leyes que rigen el cosmos, el universo, todo. ¿Por qué? Porque hay una estructura, hay una forma. Ahora, este respecto es lo que se define como existencia. Como por ejemplo el alma está definida por el cuerpo. Y cada cuerpo está uno como una definición del alma. El alma no va ni aquí ni allá, sino que está contenida en un recipiente que es el cuerpo. De alguna forma el alma está expresándose o está siendo definida por el cuerpo, por los dos brazos, la cabeza, los ojos, las extremidades, que es como se manifiesta en el mundo físico. Ahora, la letra Vav de este nombre representa ese brazo extendido, el brazo de la divinidad, que se extiende para darnos qué cosa, la misma existencia, o sea, la moneda, la misma existencia. Y vamos a ver, explica él, que esa Vav, ya explicamos que es conexión. ¿Y qué es una conexión? Es como una relación que existe entre el creador y la criatura, lo creado. A este respecto, entendemos que ese concepto de dar de parte del creador debe ser continuo, porque si no, no se sostiene la existencia. Tiene que ser consistente con la capacidad además de recibir de la criatura, como ya decíamos. Al recipiente se le echa la cantidad de agua al vaso que puede el vaso sostener. No se le puede desbordar el vaso, porque ¿para qué? No tiene utilidad. Y ya ahí aprendimos que hay un concepto básico que dice que todo tiene un propósito. El propósito del vaso es que llegue a la medida, no que desborde y que bote, no. Todo tiene una medida. Entonces tiene que ser lo que el vaso pueda recibir. Por tanto, este universo, la vida, todo lo que recibimos, la existencia tiene que ser lo que la misma existencia pueda recibir. Por tanto, mire qué curioso, el creador entrega existencia a la criatura, pero al mismo tiempo creó la criatura con la capacidad de recibir solamente cierto límite de esa misma existencia, ni más ni menos. Lo que pueda recibir para que algo pueda manifestarse y crearse. Sigue diciendo que esa Vav, que es la conexión, crea esa posibilidad de una relación recíproca entre el creador y la criatura. Hay una conexión ahí.
que va del creador, pero regresa de la criatura a ese creador. Del creador a la criatura y de la criatura al creador. Esa es la Vav. Ahora, cuanto más el hombre sea capaz de recibir, como la forma en que recibe, va a determinar la capacidad de las acciones del hombre. O perdón, o estará determinado por las acciones del hombre. Cuánto uno recibe, dice acá, y la manera como recibe depende de nuestras acciones. Hay gente que dice, yo quiero shefa del mundo espiritual. Bueno, ¿cuánto dinero usted recibe? ¿Cuánta parnasá? ¿Cuánta salud? ¿Cuántas cosas buenas usted recibe de ese mundo espiritual? ¿Cuánto y cómo lo recibe? Dice claramente aquí, está determinado por las acciones del hombre. Algo tiene uno que hacer en este mundo para que pueda recibir arriba. Esto se explica en la Kabbalah, preparar el recipiente, hay muchas cosas aquí. Pero estamos entendiendo todos los conceptos de forma lógica. Cuánto cada persona individual recibe y cómo lo recibe depende de uno. No depende de que el mundo es malo, de que por qué me pasan estas cosas a mí, y por qué fulanito tiene, le va bien, a mí me va mal, y por qué aquel tiene salud, yo estoy enfermo, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Todo hay un principio que estamos analizando. Déjese de mirar a aquel y al otro. Ya vimos, la forma de recibir, cómo recibe cada uno es diferente. Es lo que estamos analizando. Y todo depende de qué cantidad usted recibe y cómo lo recibe de las propias acciones del ser humano. Por tanto, cada criatura es diferente y baja y manifiesta Shefa en este mundo de manera diferente. Esto es para poner un ejemplo para que se entienda un poco más lo que estoy explicando. Pero también se puede explicar a nivel cosmogónico. Vamos por partes, no hay que apresurarse. Ahora sigue diciendo, esta relación es recíproca y que por tanto resultará en que el hombre aumente su capacidad de recibir la misma cosa que Dios quiere dar. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? No crea usted que el creador es tacaño y que no quiere darle nada a usted, como la gente que a veces, como el ejemplo que estoy poniendo. No, es infinito, por tanto tiene capacidad de entregar a cómo, al infinito. Pero ya vimos que qué cantidad, cómo, depende de las acciones nuestras. Por tanto, ¿quiere usted recibir más? Agrande la vasija para que pueda recibir más de eso que el creador quiere dar. Vuelve otra vez a recaer en nuestras acciones. Las acciones del ser humano tienen poder. Sus acciones determinan su destino. Está en sus manos. Eso es un concepto que vamos a estudiar ahora. Se conoce como libre albedrío. Lo vamos a explicar ahora para que vea todo el mecanismo que existe en la creación. Entonces, entre más quieras recibir, más tienes que ensanchar la vasija para poder recibir de eso que el creador quiere dar. Por tanto, la capacidad de ensanchar la vasija y de recibir tiene un potencial al infinito. Porque el creador es infinito y por tanto tiene potencia de entregar al infinito. Por tanto, el crecimiento de la conciencia del ser humano es el infinito. ¿A modelo de quién? De la divinidad. Son conceptos que vamos a explicar luego, pero estoy dando adelantos. Tenemos capacidad de expandir la vasija y entre más expanda la vasija, más puede usted recibir. Entonces no es culpa ni de que tengo mala suerte, ni que es culpa del vecino, que es el diablo, que son los demonios, que yo, que no sé. No, 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 no. Déjese de inventos y de poner, eso son teologías de las religiones que lo que hacen es confundir y meter muchos cuentos y enredos. Todo está en sus manos. ¿Cuánto recibe? ¿Cómo recibe? Depende de usted. El creador entrega. Ahora usted tiene para recibir, sí o no. Y si tiene, ¿de qué tamaño es su recipiente? ¿De qué tamaño es su conciencia? Pequeñita, sí, así recibirá. Entre más expanda su vacía, entre más expanda su conciencia, más recibirá de esa luz divina. Entonces la cantidad, cómo, depende de sus acciones. ¿Quiere recibir más? Expanda la vasija.
para que reciba más de eso que el infinito quiere entregar. El potencial de crecimiento es ilimitado. El que se está poniendo los límites es usted misma, usted mismo, no es más nadie. No busque culpables en el exterior, no le eche la culpa a Dios porque yo me enfermé, ¿qué me pasó? Bueno, analice. Algo comí hoy que a los 20 años fue que me salió la enfermedad, pero algo hice yo que se manifestó. ¿Por qué me fue mal? Por una decisión que tomé en un momento y ahora se manifestó el problema. No busque culpables. Todo está en nuestras acciones. A nadie se le está poniendo una pistola para que cada cual tiene el libre albedrío. Claro, es muy fácil culpar el exterior. Es la causa, es la capa de ozono, es el diablo, es mi mujer, es el otro. Eso es fácil. Pero dice aquí un principio importante. Todo depende de las acciones del hombre, de cada ser humano, suya, de cada individuo, de forma personal, de forma individual. Depende de usted, no de más nadie. La salud, el dinero, la abundancia, la alegría, el bienestar, todo depende de la persona, de sus acciones. Ahora vamos a explicar también las acciones, cómo, dónde está conectado a eso, la parte emocional, la parte, todo eso lo vamos a explicar más adelante. Está conectado también con el alma. Hay secretos acá. Sigue diciendo, la letra G final del nombre de Dios es nuestra mano que recibe qué cosa, la misma existencia. Por tanto, Dios nos debe dar incluso la misma mano que recibe. O sea, todo lo que tenemos viene de ese creador. Por tanto, en este sentido, Dios da incluso la habilidad de recibir la existencia de Él mismo. Pero lo que es más importante, no solamente que Dios dé, es que usted abra la mano. Le dieron una mano, pero no para que la tenga cerrada. Para que usted pueda recibir, tiene que abrir la mano, tiene que ensanchar la mano. Para que pueda recibir lo que la divinidad, la vida, la existencia misma le está entregando. Pero abra la mano. Entre más usted expanda su conciencia de la presencia divina y la mano divina que guía nuestras vidas, más grande será nuestra capacidad de recibir. Entonces estamos viendo aquí un principio muy importante, ya lo explicamos. Existe una conciencia divina. De momento lo estamos llamando Dios. Más adelante vamos a usar otros términos. Esa conciencia nos ha dado la existencia, nos da incluso hasta la capacidad de recibir, pero tenemos que abrir esa mano. No es suficiente con que nos dé los recursos, tiene que preparar, tiene que abrir esa mano. Y entre más expanda esa mano con conciencia de que existe un ser, un creador, un diseñador, Dios que quiere entregar, usted actuará como esa mano que se abre, una acción. Sus acciones estarán entonces con conciencia. Y entre más usted vaya por la vida actuando de manera consciente, mejor le va a ir en la vida. Y podrá recibir toda esa bendición, toda esa existencia que viene de ese ser infinito. Hay gente que va por la vida así como robots. De manera inconsciente, actúan, dicen, hablan y no saben ni lo que hacen, viven la vida y no saben ni para qué. Son gente que están viviendo una vida, pero sin conciencia. Por eso la Kabbalah nos viene a decir, despierta, vive una vida consciente de tus pensamientos, de tus emociones, de tus acciones, con la conciencia de que existe un ser, que lo llamamos Dios, un ser consciente, que nos quiere entregar la existencia misma, el bien máximo que existe, pero usted tiene que dirigir sus acciones el actuar, sus decisiones tienen que ir encaminadas no solamente con conciencia de existencia, sino de conexión con la fuente de todo. Eso es como que usted quiera, usted tiene que ir, ¿quién es la persona más rica, más poderosa que existe? Ese ser. Entonces, ¿a quién tengo que ir a pedir? A ese ser. Es como alguien que ir a ver un millonario para que le dé algo. Entonces, sí, sabe que existe, pero hay cosas, tiene que hacerse amigo, tiene que buscar una conexión.
Tiene que además ser consciente, querer también esto, para entonces actuar de una manera consecuente, para poder recibir, etcétera. Entonces, el mayor bien que existe es esa divinidad, esa conciencia que quiere entregarnos, o sea, no es que no quiera, es que sí quiere, pero es que el ser humano anda desconectado, anda como una neurona que va por su cuenta. Pero si actuásemos con conciencia de recibir, porque hay gente que nada más se queja y se queja, pero no tiene conciencia de recibir. Tiene la mano, pero no la abre. O sea, es como tener un recipiente, pero no sabe usarlo. Le han dado una vida, un cuerpo, pero no sabe usarlo. Le dieron una mente y no sabe usarla. Entonces no puede recibir. Lo que es más, tiene que estar conectado con la fuente de todo, con ese creador, con ese infinito, con esa conciencia universal, con Dios, con los nombres que queramos darle. Es eso que existe, que diseñó todo, que quiere entregar, pero nuestras acciones tienen que ser consecuentes con eso, de lo cual estamos deseando, pidiendo, esa conexión, el deseo máximo. Porque si yo estoy conectado a la fuente de toda la bendición, de toda la abundancia, de toda la salud, de toda la riqueza, entonces, y ya dijimos también que la esencia y la energía del creador está presente en todo, yo me estoy fusionando con lo más poderoso que existe, Dios mismo, el creador mismo. Entonces estoy actuando en un nivel de conciencia que ya no es la conciencia humana, es la conciencia cósmica, la conciencia universal. Y por tanto mis acciones, mis palabras, como van conectados a esa conciencia cósmica, casi que voy en la vida como si fuese una divinidad, un ser divino, un Dios también en la tierra. Mire el poder que tiene el ser humano. Y los mejores que han mostrado esto son los sadikim, los santos. Todo el mundo sabe la kedushá que hay en esas personas. En todo, las verajot, los milagros, cosas que hacen, los grandes que han habido a través de la tierra en todas las épocas y tradiciones. Entonces sigue diciendo que todo esto está oculto, ¿dónde? En el nombre de Dios. Es lo que estamos estudiando, el tetragramatón. Y estamos tocando la punta del iceberg, como dice el dicho, porque hay mucho más. Todavía no hemos entrado en cosmogonía, ni hemos entrado en los secretos del alma. Ahora, algo interesante acá es que ya vimos que ese ser es totalmente trascendental y por tanto es diferente a la creación. En otras, de otra forma diríamos que esa esencia que permea toda la creación le da existencia continua. Si Dios quisiese revelarse completamente a nosotros, perdón, ante esto voy a leer un párrafo de lo que dice Rebecca Kaplan, dice lo siguiente: esa esencia permea toda la creación, está en entrega continua y en este sentido, la existencia misma es meramente una sombra o espejo del poder divino. Como los cabalistas explican, si Dios fuera a revelarse a sí mismo completamente, la creación y todo no lo podría soportar y sería absolutamente nulificada. Si Dios se revelase a sí mismo, no habría posibilidad de existencia independiente en ningún nivel fuera de él. Y esto es por esto que Dios se restringe a sí mismo y se esconde a sí mismo de la creación para que la creación pueda sostenerse, existir. Esto se convierte en uno de los conceptos más importantes de la Cábala, que se conoce como tzimtzum, como contracción. ¿Contracción de qué? De la luz divina, explican los sabios. Y este tzimtzum es como una paradoja, dice acá, porque Dios tiene que estar en el mundo y al mismo tiempo, si no se restringiese, la creación estaría como muy saturada de toda esa presencia divina por su propia esencia y no puede sostenerse. O sea que si Dios se restringe, crea un espacio para crear el mundo, tiene que estar retirado
para darle la posibilidad de que algo se cree, porque si Dios lo abarca todo, entonces nada existe, solamente existe Él, no existiríamos nosotros. Pero si vimos que Él se contrajo en un punto y creó un espacio para donde poner el mundo y toda la creación, entonces Él se retiró. Pero al mismo tiempo Él debe estar dentro porque dice que todo está permeado, todo tiene su esencia. Hay una paradoja, se retiró y sin embargo está. Y sin embargo tiene que estar retirado para que algo pueda crearse en ese espacio, los planetas, nosotros los seres humanos, todo lo que existe dentro de ese espacio. Y si Él volviese a llenar el espacio, todo vuelve a cero. Qué paradoja esta. Está y no está al mismo tiempo. Es como lo podríamos decir. Ahora, por esta razón, el Simsum, por lo tanto, se, se hizo para que la creación tuviese lugar y la creación pudiera tener existencia independiente, como una entidad independiente, y que, por tanto, no podría estar totalmente imbuida de la esencia divina al mismo tiempo. Sin embargo, no se puede decir que la esencia de Dios no esté en toda la creación, porque al contrario, está presente en todo. Dice la Torá que no hay un lugar que esté vacío de Él. Dios, por tanto, tiene como que divorciarse de sí mismo de la creación y al mismo tiempo tiene que quedarse íntimamente conectado a ella. Y esto es una paradoja, es lo que explica acá Rabbi Kaplan. Qué paradoja, el creador que lo abarcaba todo, solamente existía ese Dios, ese infinito, pero si solamente existe Dios, no hay más nada. Entonces, ¿cómo se va a crear algo? Tiene que darle la oportunidad para que algo se manifieste. ¿Y cómo se logra eso? Dios se contrajo en sí mismo, creó un espacio dentro de sí mismo, abrió un espacio y dentro de ese espacio se puede ahora poner el mundo, la creación, el ser humano y todo. Es como una olla, ¿verdad? Un recipiente, donde usted va a cocinar, el recipiente hueco, una olla, ¿verdad? Y ahí es donde usted, si la olla no tuviese ese vacío, donde usted puede echar ahí el recipiente para hacer, no sé, los vegetales, la carne, la sopa, no sé lo que usted vaya a hacer ahí. Si no tuviese ese vacío, no se pudiera cocinar nada. Entonces así es la creación. Dios lo abarcaba todo, no había más nada. Entonces para que algo se manifieste, él tuvo que hacer un vacío. Eso se llama Tzimtzum, se contrajo y creó un espacio para que ahora pueda poner el mundo y toda la creación y todo lo que existe. Sin embargo, decimos que si Dios volviese al vacío, nulificaría todo y todo volvería a cero. Y al mismo tiempo, entonces diríamos, ¿qué pasa? Dios no está entonces en el vacío. ¿Cómo puede ser? Si es que nosotros mismos somos esencia divina. Entonces por eso está y no está al mismo tiempo y sin embargo no puede estar en su totalidad para que no desaparezca todo. Entonces todo el tiempo, digamos que hay un secreto aquí de un vacío de Dios que contiene a Dios, pero no lo vemos. Solamente nos vemos a quién, a nosotros mismos, la creación. Ahora hay un secreto grande ahí. Lo vamos a explicar más adelante en las clases, a medida que avancemos. También explicaremos los secretos del Dios que crea vacíos constantemente. Hay muchos secretos acá que se pueden explicar. Pensé que me iba a dar más tiempo porque todavía me quedan aquí algunos temas para analizar, el concepto del libre albedrío, entre otros temas, pero la verdad es que llevamos cierto tiempo ya y no me va a dar tiempo, yo creo que lo vamos a dejar para una segunda clase. En una segunda clase vamos a explicar el concepto del libre albedrío, vamos a hablar de los universos y vamos a hablar también de los niveles del alma. Y para entender un poquito más los secretos de la creación del ser humano, entre otros misterios relacionados con la existencia. Hasta ahora usted está viendo acá algo muy importante. Estamos analizando conceptos que son pura filosofía. Por eso la Kabbalah también se le llama una filosofía, la filosofía de la Kabbalah. Estamos hablando aquí de conceptos cosmogónicos, conceptos de la creación, la existencia, entender el propósito de la vida. Estamos hablando acá de cosas que es la pura existencia misma. Estamos hablando de temas espirituales, pero también de temas cosmogónicos. Y espere, porque lo que viene es mucho más profundo. Esto es Cábala de verdad. Besrat Hashem. Y estamos otra vez hablando conceptos básicos. Yo estoy contando lo básico, que si yo quisiese profundizar en todo lo que he dicho, sería todo otro mundo de secretos y misterios. Estamos dando lo básico. Hasta aquí la clase de hoy. Enviándoles muchas bendiciones a todos desde la Tierra Santa. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga a todos. Muchas bendiciones. Tenga paciencia si no entiende los conceptos. Mucha calma. Con el tiempo los entenderá. No hay que preocuparse de nada. Todo a poco
poquito a poquito se va a ir manifestando y poco a poquito poder ir entendiendo los secretos y misterios. Y cada cual, como estamos aprendiendo, recibe y entiende lo que puede en su momento. Recuerda los principios que hemos estudiado. Ve esta clase varias veces para que pueda entender todo lo que estamos hablando. Bezrat Hashem. La clase siguiente profundizaremos en otros temas y misterios espirituales. Luz y bendiciones a todos de la Tierra Santa. Shalom a todos.